bien, vamos a empezar pues con la predicación esta mañana. El título del mensaje es no tuerzas la palabra. Es el penúltimo mensaje de 2 de Pedro. La semana que viene acabamos las exposiciones y luego estaremos con 2 mensajes navideños y en enero estaremos con 2 de Juan. ¿Okay? 2 de Pedro 3 y estamos leyendo versículos 15 al 16. ¿Algún hermano, porfa, que lea en voz alta 2 de Pedro 3, versículos 15 al 16? Ok, muchas gracias, hermano. Estamos en el contexto doctrinal de la segunda venida del Señor Jesús. Los falsos maestros negaban la doctrina del juicio de Dios, creando a un Dios bonachón, un Dios bonito que no se enfada con nadie. Pero Pedro entonces lo que hace es saca la espada de la palabra del Señor para defender la doctrina de la segunda venida y concretamente la manifestación de la ira de Dios. En el capítulo 3 entonces podemos apreciar 2 fines principales de la venida de Cristo. Un fin es salvar a su pueblo. Otro fin es castigar a los malvados. Cristo entonces tiene 2 propósitos en su venida: salvar y juzgar. Juzgar y salvar. Este es el Cristo de la Biblia. Se ve que hoy en día no se predica mucho sobre la doctrina del juicio de Cristo, pero no deja de ser una enseñanza bíblica. Hoy pues vamos a seguir con versículos 15 y 16 y tenemos 3 puntos que están ahí en la pantalla. 3 P's. Primera P, paciencia. Segunda P, Pablo. Y tercera P, perdición. Así que la primera P, paciencia. Segunda P, Pablo. Y tercera P, perdición. Empezamos entonces con la paciencia en esta mañana. Versículo 15. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Lo que el apóstol aquí está diciendo es exactamente lo mismo que en el versículo 9, donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para salvación. Dios es sumamente paciente con nosotros, y puesto que Él es paciente, nosotros también tenemos que ser gente paciente, esperando, confiando en la pronta venida del Señor. Hemos visto que Cristo está esperando a que oveja número 100 entre en el arca de la salvación, y al entrar oveja número 100, cuando haya entrado la plenitud de los judíos y gentiles creyentes en Cristo, vendrá el Redentor, vendrá el Salvador. Y ya que nuestro Dios es tan paciente, tú y yo hemos de ser pacientes. Pedro, en 2 lugares más en sus escritos, habla sobre la paciencia. La segunda referencia se encuentra en 2 de Pedro 1:6, y ahí la paciencia aparece juntamente con el dominio propio. Son virtudes espirituales que tenemos que desarrollar. Ahora bien, cuando la Biblia habla de paciencia, no está hablando de ser paciente en la cola del banco o ser paciente en la cola de Mercadona. Está hablando de paciencia en el sentido de esperar la manifestación del amado Hijo de Dios, de no perder la fe, de seguir perseverando en medio de dificultades y en contra de muchos fuertes adversarios. Ser muy pacientes. ¿Cómo podemos perseverar en las cosas de Dios sin paciencia? No podemos tener paciencia si no tenemos una esperanza sólida, y esta esperanza es la segunda venida, la manifestación de Cristo, la promesa de su venida, que está ahí en el versículo 4 registrada, la promesa de su advenimiento. Así que Cristo vino hace 2000 años y este mismo Cristo ha de regresar por segunda vez. Y ya que tenemos esta esperanza, soportamos con mucha paciencia las adversidades en el presente. Soportamos con mucha paciencia la presencia de enemigos en el presente porque tenemos una esperanza. Como bien dice Pablo en Romanos 8:25, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No vemos la segunda venida de Cristo, pero esperamos en la manifestación de Cristo, y ya que creemos que Él ha de venir, esperamos con mucha paciencia en las dificultades del presente. Así que esta esperanza es la raíz de nuestra paciencia. Y Santiago, por su parte, como nos compartió Antonio hace 2 semanas, dice en Santiago 1,
2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como dice Juan Frank, ¿quién es capaz de entender esto? Gózate en las pruebas. Tú no puedes entender esto si no tienes el Espíritu Santo. Es una locura lo que está diciendo el hombre de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, un cristiano que vive a la luz de la segunda venida, a la luz de la venida del Salvador, es una persona paciente. Soporta aflicciones como buen soldado de Jesucristo, sabiendo que su Señor ha de regresar. Y la primera referencia a la paciencia en los escritos de Pedro se ubica en 1 de Pedro 3:20. Y más o menos lo que Pedro dice ahí en aquel pasaje es lo mismo que aquí, en el texto que estamos exponiendo en esta mañana. Pedro habla sobre la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios era sumamente paciente. 120 años de paciencia esperando a que el arca se completase y que luego entrase los 8 que habían de ser salvos. Y ahora nosotros estamos viviendo en una época parecida. Dios, en vez de esperar ahora 120 años, ha estado esperando 2000 años. Ahora bien, no sabemos exactamente cuánto el Señor va a seguir esperando, pero sí sabemos que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día, como 2 de Pedro ya nos ha enseñado. En los días de Noé, entonces, la paciencia de Dios era para salvación. Esperó más de un siglo antes de rescatar a los suyos por pura gracia. Y hoy acontece exactamente lo mismo. Sigue esperando antes de volver. Y mientras tanto, nosotros que somos salvos, tenemos que hacer lo que hacía Noé. Predicar, proclamar la palabra, evangelizar, dar a conocer la gloria de nuestro Dios y Salvador. Y lo que va a pasar con nosotros es lo que pasó con Noé. La gente se va a burlar de nosotros, se va a reír de nosotros. Vamos a tener a muchos enemigos, pero seamos pacientes. Es la prueba de que estamos haciendo las cosas bien. Los adversarios son una señal de aprobación de parte del Espíritu de Dios. Así que, hermanos, se acercan el fuego venidero, los nuevos cielos y la nueva tierra. Por lo tanto, hace falta paciencia. Sé paciente como Noé. Y Pablo nos recuerda en Romanos 13:14, la noche está avanzada. Se acerca el día de Dios, el día del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. O sea, aquí aprendemos en Pablo vemos la misma deducción que vimos en Pedro la semana pasada. Pedro no está interesado en escatología por amor a la escatología. Él está interesado en escatología para que fomente santificación en la iglesia. Y Pablo hace lo mismo. Hermanos, ya que Cristo viene pronto, escatología, puesto que es así, sed santos, vivid en luz. La meta de Pablo aquí es una meta pastoral y práctica. Si tú de verdad crees que Cristo ha de volver por segunda vez, vas a vivir de una forma santa. Hay ciertas cosas que no vas a decir con tu boca. Hay ciertas cosas que no vas a hacer con tu cuerpo. Hay ciertas conductas, ciertos patrones que no vas a poder hacer porque tú temes. Tú vives a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Para cerrar este primer punto, amados, ya que tu Dios es paciente, sé muy paciente. Noé, nuestro hermano mayor, era extremadamente paciente. 120 años esperando la salvación del Señor. Tú tendrás una vida de ¿qué? 70 años, 80 años y ala, hasta luego, chao, nos vemos luego. Pero hay que esperar, hay que tener paciencia como Noé. Así que si en esta vida de 60, 70, 80 años te toca a ti sufrir, te toca a ti soportar burlas, te toca a ti tener adversarios y enemigos por doquier, soporta con paciencia. La luz se acerca. Vive a la luz de la venida del Salvador. Sé paciente, amado hijo, amada hija de Dios. No tires la toalla, no te vengas para abajo. Mantén tu fe encendida, gloriándote en la noticia de que el Cristo que vino ha de volver. Y cuando Él vuelva, recibiremos una plena recompensa gracias a la misericordia de nuestro Dios. Ok, segundo punto.
Hemos hablado de la paciencia y ahora en segundo lugar Pablo. Volvamos al versículo 15. Tened entendido, hermanos, que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Ok, pues bien, antes de arrancar con la explicación de este texto, Pablo es un buen ejemplo de la paciencia. Pablo soportó una infinidad de dificultades y de adversarios. No hay nadie aquí, hermanos. No hay nadie aquí en esta reunión que haya sufrido una décima parte de todo lo que el amado apóstol Pablo tuvo que soportar estando aquí en la tierra. Como Noé, era un hombre paciente, esperaba en la promesa del Señor. Pablo fue ejecutado en el año 65, en el año 66, bajo Nerón. Y si tú estudias los primeros sermones de Pablo, hasta su última carta, segunda de Timoteo, redactada en el 65, justo antes de ser martirizado, desde el primer sermón hasta su última carta, Pablo escribe una y otra vez sobre la segunda venida. ¿Cuál fue el secreto de Pablo? ¿Cómo pudo permanecer fiel en medio de tantos adversarios, entre los gentiles, entre falsos hermanos, tantas dificultades? ¿Cómo podía él mantenerse en pie? ¿Cómo podía permanecer? Porque Pablo, como Pedro, vivía a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Tenía claro de que la gloria que venía era mucho mayor que los sufrimientos del presente. Aquí tenéis una cita de la última carta, el testamento de Pablo, 2 de Timoteo 4, del 5 al 8. Un hombre a punto de ser ejecutado. Yo ya estoy para ser sacrificado, Timoteo, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero he peleado la buena batalla. Oh, espero poder decir esto en mi lecho de muerte. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y la buena noticia es que esta corona no es solamente para mí, sino también Dios la dará a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida de Cristo? Pues la corona también es para ti. Pablo amó la venida de Cristo. Pedro amó la venida de Cristo. Hermano, ¿te emociona pensar en la gloria venidera? ¿Te entusiasma meditar en Cristo glorificado? Un nuevo mundo sin pecado, sin Satanás, sin falsedad, sin mentiras, pureza, santidad, luz, gloria. Nuestro Dios triuno exhibiéndose eternamente delante de sus ángeles escogidos y delante de sus redimidos. Una persona cristiana que está en un estado de salud piensa frecuentemente en la edad venidera. Pablo pensaba en la venida de Cristo, y Pedro también hizo lo mismo en su lecho de muerte. Si volvemos al capítulo 1 de 2 de Pedro, por cierto, 2 de Pedro también es el testamento del apóstol Pedro. Después de redactar la carta, perdió su vida. Pedro dice en 2 de Pedro 1:14, lo mismo que Pablo: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, aquí tenemos un hombre que está a punto de morir. Sabe que la sentencia de Nerón ha sido decretada en contra de él. Sabe que va a morir. Sabe que le esperan unos días antes de pasar a la eternidad. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que al entrar en el capítulo 3 hable de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Dónde vas tú a encontrar consuelo cuando estás a punto de morir? Pensando en la segunda venida, pensando en la gloria venidera. Y lo que el apóstol quiere hacer aquí, Pedro, es consolar a la iglesia. Yo sé que estáis sufriendo, yo sé que hay dificultades, yo sé que tenéis adversarios, pero hermanos, pensad en la gloria de Dios, pensad en la venida de Cristo, vivid a la luz de la gloria venidera. Pablo y Pedro hacían lo mismo. 15. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Bueno, algo interesante aquí. Pedro tacha a Pablo de amado hermano. Amado hermano. Ahora, 30 años antes de redactar esta carta, Pablo tuvo que regañar a Pedro cara a cara, porque el hombre se había comportado de una forma hipócrita. Se había alejado de los creyentes gentiles, comiendo exclusivamente con su grupito, los creyentes judíos. No quería contaminarse
con los gentiles, y Pablo tuvo que reprender a Pedro públicamente en Antioquía por sus acciones que contradecían el anuncio del evangelio, es decir, que Dios salva a judíos y gentiles por la fe en el Señor Jesucristo. Pero fijaros en que Pedro era un hombre sabio, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 9:8, corrige al sabio y él te amará. Corrigió Pablo a Pedro y Pedro amó a Pablo. Hermanos, corrige al necio. Madre mía, lo que va a montar, hermano. No corrijas al necio porque te va a cortar el cuello, pero corrige al sabio y él te amará. Hermano, eres sabio, eres enseñable, eres corregible, o eres una cabra endurecido de corazón. Pedro era un hombre enseñable, manso, conforme al corazón de Dios, y por lo tanto puede decir que Pablo es amado. No le echa a Pablo nada en cara porque sabía que Pablo reprendió por amor a él y por amor a los hermanos. Pablo es un amado hermano, y este Pablo en prácticamente todas sus epístolas habla las mismas cosas que Pedro. ¿Qué cosas tiene aquí Pedro en mente? Pues lo que nos está enseñando en esta segunda carta: la promesa de la venida de Cristo, la condenación de los impíos, la paciencia de Dios, la advertencia tocante a los falsos hermanos y falsos maestros. Todas estas enseñanzas están en las cartas de Pablo. Lo que Pedro está diciendo es que Pablo cuenta con mi bendición apostólica. Lo que Pablo escribe es así. Él os está diciendo lo mismo que yo. Pablo es un verdadero hombre de Dios. Y aquí en el capítulo 3, ya que estamos con el tema de la segunda venida, si tú lees cualquier carta paulina, todas ellas, menos Filemón, hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo. Una vez más, desde los Hechos, en sus primeros sermones, hasta 2 de Timoteo 4, Pablo no se cansa de predicar acerca de la venida del Salvador Jesucristo. Y ahora una cosa muy interesante. Pablo habla de estas cosas en sus epístolas, entre las cuales, entre estas cosas, hay algunas difíciles de entender. Pablo entonces escribe epístolas hablando sobre las mismas cosas que yo, y en sus cartas hay algunas cosas difíciles de entender. Hermanos, hay pocos versos en la Biblia que me dan más consuelo que este, porque yo me doy cuenta de que no soy el único que a veces me cuesta entender a Pablo. Pedro también dice lo mismo. Hay cosas en Pablo que son difíciles de entender, y es cierto. Hay cosas en la Biblia que sí son difíciles de entender. Por ejemplo, dos ejemplos. Cuando yo vaya, sabéis que yo soy profesor de literatura paulina, escritos paulinos, y hay dos cosas que a mí me encantaría preguntar a Pablo en la gloria venidera. Lo voy a invitar a mi casa de oro, tomar un té negro conmigo, le voy a regalar una camiseta de Chelsea, y le voy a preguntar: hermano Pablo, dos preguntas. Pregunta número 1: ¿qué quisiste decir con la expresión el bautismo por los muertos en 1 Corintios 15:29? He leído cientos de comentarios al respecto y no tengo luz, hermanos. ¿Qué quiso decir? Es difícil, hermano. Hay cosas difíciles de entender. Otra cosa también que quisiera preguntarle al varón de Dios: 2 Tesalonicenses 2, versículo 7, dice Pablo que Cristo no vendrá antes de que haya una gran apostasía y sin que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Y luego dice: y está ya en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Pues, ¿qué es este algo? ¿Quién es este alguien que está frenando la manifestación del anticristo? ¿Cuándo será quitado de medio y cómo será? Me encantaría preguntárselo en la edad venidera. Hay cosas difíciles en Pablo, y no solamente en Pablo. En la noche, en el estudio sobre el Espíritu Santo en Mateo y Marcos, resaltamos algunas expresiones que son difíciles de entender. Pero, habiendo dicho esto, no es lo mismo decir que hay algunas cosas difíciles en la Biblia que decir no se puede entender la Biblia. Son dos afirmaciones completamente diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra época de escepticismo radical, la gente dice que no podemos encontrar el significado original de las Escrituras. El significado de la Biblia, nos enseñan, nos es
inaccesible y tú y yo tenemos que convertirnos en creadores de significado. Por lo tanto, tú puedes coger el versículo que sea y montar la teología que a ti te parezca bien. Porque como no podemos encontrar el significado original de la Biblia, hay que cada uno inventar su propia torre de Babel. No, hermanos. El predicador bíblico, el exegeta bíblico, el intérprete bíblico no es un creador, es un descubridor, es un explorador. Se somete al texto. Yo no me acerco al texto un domingo procurando encontrar nuevas enseñanzas y crear nuevos significados. Yo me someto a lo que la palabra de Dios dice y os enseño lo que la palabra nos enseña en blanco y negro. Así que nuestro papel como estudiantes de la Biblia no es ser creadores, sino súbditos. Someternos a las enseñanzas de la palabra. Y bueno, hay cosas difíciles, sí que las hay, pero en gran parte el mensaje de la Biblia es clarísimo. Y una frase más que me gustaría resaltar en esta mañana, que es impactante, en el versículo 16 dice que los indoctos e inconstantes tuercen los escritos de Pablo, como también las otras escrituras. O sea, los indoctos, los falsos hermanos, los falsos maestros tuercen los escritos de Pablo como con las demás escrituras, como con las otras escrituras. ¿Por qué es esta frase tan sumamente chocante? Porque si os fijáis bien, hermanos, Pedro con esta expresión le está concediendo a Pablo la misma clase de autoridad que los escritos del Antiguo Testamento. Él está diciendo, los indoctos tuercen a Pablo de la misma forma que hacen con las otras escrituras. ¿Qué está implicando? Está implicando que los escritos de Pablo son escritura, son palabra de Dios. Pablo también escribe siendo inspirado por el Espíritu Santo del Señor. Así que ya tenemos la doctrina de la inspiración del Nuevo Testamento en los escritos del apóstol Pedro. Pablo escribía escritura. Así que Pablo ahora está escribiendo en el nuevo pacto. Y tú y yo como iglesia tenemos que fundamentarnos en no solamente la autoridad del antiguo pacto, sino también la del nuevo. Hay una frase muy bonita en Efesios 2:20 que viene como un anillo al dedo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles alude a la sabiduría del Nuevo Testamento, la sabiduría de Pablo, y la sabiduría de los profetas alude al Antiguo Testamento. La iglesia bíblica es una iglesia fundamentada en los dos testamentos. Y también llamar vuestra atención hacia algo parecido que hace Pablo en 1 Timoteo 5, versículo 18, donde él alude al Evangelio de Lucas como escritura. Dice Pablo en 1 Timoteo 5, 18. Está hablando, por cierto, aquí de cómo una iglesia local tiene el deber de sostener a sus ancianos económicamente para que se dediquen a la enseñanza de la palabra de Dios y al gobierno de la iglesia local. La iglesia tiene que sostener a sus ministros y Pablo dice, pues la escritura dice, está apoyando aquí en el Antiguo Testamento, primera frase, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Alguien sabría decirme dónde se encuentra esta frase? Está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Deuteronomio. La referencia concreta no lo tengo, pero está sacada esta frase de Deuteronomio. Pero lo que más nos interesa aquí es la segunda frase. La escritura dice, lo que dice Deuteronomio, y digno es el obrero de su salario. ¿De dónde sacó Pablo aquella cita? No la sacó del Antiguo Testamento. La sacó de Lucas, capítulo 10, versículo 7, donde el Señor Jesús dice textualmente, el obrero es digno de su salario. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Pablo tenía un ejemplar del Evangelio de Lucas y él decía que Lucas también es escritura. Tenemos la inspiración del Nuevo Testamento aquí también en los escritos de Pablo. Cristo ya había prometido a sus discípulos de que el Espíritu Santo iba a encargarse de que él acordaría a los hermanos, recordaría a los hermanos todo lo que él les había enseñado. Estaba anticipando Cristo la redacción del Nuevo Testamento. Así que, hermanos,
el Nuevo Testamento es tan inspirado como el Antiguo Testamento. Necesitamos los dos tomos. Y por esta razón nosotros, como buenos protestantes, estamos comprometidos con la predicación expositiva de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en la autoridad de la palabra. Porque esta palabra es de Dios, es inspirada por Él, es del Espíritu Santo del Señor. Y esta palabra es inspirada, infalible e inerrante. Y hoy en día en España, hermanos, tenemos que defender esta doctrina de la inerrancia de la palabra de Dios. Porque dentro del propio mundo evangélico se están levantando doctores en teología diciéndonos que la Biblia es un cuento chino, repleto de mitos, leyendas, errores y contradicciones. Hermanos, necesitamos creer en la plena autoridad de la Biblia. Aquí tenéis 5 argumentos que usamos para defender la inerrancia de la Biblia y la plena autoridad de la Biblia. Argumento número 1, nuestro Dios es veraz. ¿Cuántas mentiras ha contado Dios a lo largo de los milenios? Ninguna. Dios no miente, porque tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Bueno, más o menos mi versión. Amén. Números 23, 19. Y luego Tito 1:2 dice que Dios no miente. Y Hebreos 6, 18 dice que es imposible que Dios engañe. Ya que la Biblia es palabra de Dios y no palabra del pastor, esta Biblia es digna de toda confianza. Es un libro fiel y fidedigna. Número 2, el testimonio de la propia Biblia. Aquí cito 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. No dice solamente el Antiguo Testamento. Toda la escritura al 100%. Pedro, como acabamos de ver, reconoció que Pablo también escribió escritura. Y Pablo reconoció que Lucas también escribió escritura. Toda escritura es inspirada por Dios. Número 3, como fieles discípulos, tenemos que tener en cuenta el testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. Él creyó de todo corazón en la inerrancia de la Biblia. Aquí tenéis una cita. Mateo 5:18. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra griega jota corresponde a la palabra hebrea yod, la palabra más pequeñita del alfabeto hebreo. Es como una especie de coma. Y hay 66,000 yods en el Antiguo Testamento. Según Cristo, cada yod importa. Porque estos yods son obra del Espíritu Santo de Dios. Cristo creía de todo corazón en la plena inspiración de la Biblia. Vivía la palabra, predicaba la palabra, comía la palabra, bebía la palabra, nació para cumplir la palabra, murió para cumplir la palabra. Y él dice en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Por lo tanto, si un doctor en teología protestante nos dice hoy en día, no, la Biblia es un cuento chino, y Jesucristo dice, no, la escritura no puede ser quebrantada, ¿a quién vamos a hacer caso? A Cristo, porque somos discípulos de Cristo. Él exige nuestra lealtad. Él exige nuestra fidelidad. Cristo cree de todo corazón en la palabra de Dios. Y Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Argumento número 4, el testimonio de la iglesia primitiva. Ningún teólogo en la época patrística puso en tela de juicio la doctrina de la inerrancia de la Biblia. Y aquí la iglesia del siglo XXI tiene que aprender esta lección. En el primer siglo tenemos un escrito de un hombre llamado Clemente de Roma. En su primera carta escribe, primera de Clemente, capítulo 45, dice, habéis escudriñado las escrituras, que son verdaderas, las cuales os fueron dadas por el Espíritu Santo, y sabéis que no hay nada falso o fraudulento en ellas. Ahí está la actitud de la iglesia primitiva. Total confianza en la palabra de Dios. Y luego, pedazo de argumento. Número 5. Porque creemos en la plena autoridad de la Biblia, porque todas las profecías que se han cumplido.
Hermanos, anoche en el estudio teológico vimos profecías que fueron dadas 1000 años antes de que se encarnase Cristo y se cumplieron al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la Biblia no es obra de hombres, es obra del Espíritu Santo de Dios. Y ya que la Escritura profetiza de la segunda venida del Señor, ten por seguro que Cristo volverá por segunda vez. Porque este libro no miente, porque es la obra del Espíritu Santo del Señor. Hermanos, pues, como fieles discípulos del Salvador, tenemos que someternos a su bibliología. La bibliología de Cristo ha de ser nuestra bibliología. Así que, hermanos, lo que quiero resaltar ahora en ese segundo punto es: no podemos ser creyentes fuertes si no estamos anclados en este bendito, inspirado, infalible e inerrante libro. Pedro sabía muy bien lo que decían las Escrituras. Sabía muy bien lo que decía el Señor Jesucristo. Así que cuando los falsos hermanos se levantaron con su mensaje humanista, Pedro sacó la palabra de Dios para machacar a los enemigos. Hermano, hermana, estás tú sumergido en este libro. Tienes la mente de Cristo. Piensas en el poder del Espíritu Santo, o tu mente es una mentalidad mundana, corrupta y pecaminosa. Si yo te preguntara al acabar el culto, ¿cuál es el último versículo de la Biblia que has memorizado? ¿Me podrías contestar sin mentir? ¿O cuál es el último capítulo o pasaje que has memorizado? ¿Estás disfrutando de una aventura de amor con la palabra de Dios? ¿Tienes celo por la palabra, pasión por la palabra? Si no hay un amor entre ti y la palabra de Dios, no podrás ser un creyente fuerte. Hermanos, sumérgete en la palabra. Esta palabra te va a alejar de lobos, te va a cuidar, te va a proteger y te va a pastorear en momentos difíciles. Sigue las pisadas de Pedro, sigue las pisadas de Pablo. Vive en la palabra, sumérgete, nada en las aguas profundas de la palabra de Dios. Persevera en la Biblia, fortalece tus músculos espirituales y sé un creyente con biblina, para que cuando te corten no salga sangre, sino que salga Biblia, palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y número 3, la tercera P en esta mañana: paciencia. 2, Pablo. Y ahora 3, perdición. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, la venida de Cristo, el juicio, falsos maestros, etc., entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Menos mal, qué alivio. Las cuales los indoctos e inconstantes, es decir, los sábelotodos, los que se creen maestros que no saben nada, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Una vez más, dando autoridad a los escritos de Pablo como escritura, para su propia perdición. Ok, la frase aquí que nos interesa es: los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. ¿Quiénes son los indoctos? ¿Quiénes son los inconstantes? Pues los que salen nombrados en el capítulo 2. Los falsos maestros, los falsos hermanos que se creen más sabios que el pueblo del Señor. Los indoctos y los inconstantes se acercan a la Biblia torciéndola con el fin de salirse con la suya. Advertencia: hermano, no te fíes de todo el mundo que lleva una Biblia por debajo del brazo. No te fíes de todos los maestros bíblicos. Guardaos de los hombres. Ejerce discernimiento. Pon a prueba la doctrina que te están procurando enseñar. Estos falsos maestros leen la Biblia, predican la Biblia, pero el problema es que tuercen la Biblia. Sí que citan textos y la gente dice amén, pero sacan los textos de su contexto para engañar al pueblo de Dios. Ahora bien, según el contexto inmediato de nuestro pasaje, el tema que Pedro tiene en mente es la venida del Señor y la doctrina del juicio final. En sus días, en los años 60 del primer siglo, varias voces ya se habían levantado en la iglesia diciendo: Dios no es un Dios de juicio, Dios no juzga,
Dios es un Dios de amor, un Dios bonachón, como dice la hermana. Dios es un Dios dulce y agradable. Dios definitivamente no juzga. Hermanos, esta doctrina no es una fabricación del siglo XXI. Esta no es una doctrina nueva. Esta ya fue enseñada como doctrina en los años 60 del primer siglo en la iglesia apostólica. Por lo tanto, recordad esto. Satanás no vendrá a la iglesia vestido de monstruo. No vendrá vestido de negro. No vendrá con dientes feos oliendo a bacalao. Vendrá como ángel de luz, dulce, humanista, con lisonjas, alabándote. Tú eres una máquina. ¿Cómo oras tú, hermano? Oh, hermano, tú tienes un gran don de parte de Dios. Oh, hermano, ¿dónde estaría el reino de Dios sin ti? Apelando al ego, carne, lisonjas, ángel de luz, ganándote por detrás. Satanás no vendrá vestido de ogro ni vestido de Shrek. ¿Cómo puede pasar algo así dentro del mundo evangélico? ¿Cómo puede alguien tan perverso como para negar la doctrina del juicio de Dios? ¿Cómo puede tal persona encontrar un lugar dentro de la iglesia evangélica? Porque nos creemos más dulces que Dios, nos creemos más misericordiosos que Dios. Y como dice Paul Washer, estos falsos maestros son un acto del juicio de Dios y están en aquellos púlpitos porque la gente quiere que existan tales falsos maestros. Porque si tú de verdad crees en la doctrina del juicio de Dios y tu pastor siempre te dice, no, Dios no juzga, Dios no es un Dios de ira, tú vas a levantarte y marcharte de aquella iglesia. Vas a buscar una iglesia que sea fiel a la palabra, que predique las cosas agradables y desagradables de la palabra del Señor. Hermanos, el amor bíblico no aguanta el pecado. El amor bíblico reprende el pecado con compasión. Se opone a la inmundicia, porque Pablo nos explica que el amor no se goza de la injusticia. Si tú sabes que alguien entre la membresía de la iglesia está viviendo en pecado, en amor te toca a ti hablar con aquella persona, llamarle la atención cara a cara, como conviene en el Señor. El amor no disimula como si no hubiera nada. El amor actúa, el amor defiende al hermano, como Pablo hizo con Pedro. Cualquier otra cosa es sentimentalismo mundano. Pero hay púlpitos protestantes que han eliminado por completo los conceptos del juicio venidero, la venida de Dios, el lago de fuego y azufre de su vocabulario, porque los predicadores hoy se creen más sensibles que el Todopoderoso. Una vez más, hermanos, esta forma de predicar no es nueva. Ya se estaba dando en los días de Pedro, ya se estaba dando en los días de Pablo. Y yo estoy seguro de que por aquellas zonas, en aquel entonces, aquellos que les llevaban la contraria a Pablo y a Pedro, decían cosas como las siguientes a los hermanos. Hermano, mira, es que a Pedro le falta madurez. Él no ha sido perfeccionado en amor todavía. Él no es lo suficientemente sensible a la cultura gentil en la cual él habita. No, Pedro tiene rasgos de fundamentalismo judío. Sabemos que él tiene problemas porque a él le cuesta abrirse a los gentiles. Él se olvida de que Jesús no ama a todos. Él se olvida de estas cosas. Lo que hay que hacer, hermano, vamos a orar por Pedro. Y vamos a orar por Pablo y vamos a pedirle al Señor que dé a Pedro y que dé a Pablo el amor bíblico. El amor que viene del cielo. ¿Ves? Son anticristos, son engañadores. Con palabras bonitas y suaves y persuasivas ponen a la iglesia de Corinto en contra de Pablo. Ponen a la iglesia de Asia Menor en contra de Pedro. Satanás no vendrá vestido de monstruo. Así habla el diablo. Con esta actitud tan condescendiente le quita toda la autoridad al apóstol Pedro. Detrás, hermanos, hay un espíritu perverso, sucio, rebelde, que quiere deshacerse de la clara enseñanza de la palabra de Dios. Los predicadores, pues, que no predican de nada, sino solo el amor, no son enviados por Dios. Porque utiliza la palabra amor como un caballo de Troya para destrozar la viña del Señor y quitar todo discernimiento espiritual. Y por medio de este amor falso,
desacreditan a todos los hermanos que predican todo el consejo de Dios fielmente en sumisión al Dios Todopoderoso. Es muy difícil hoy día en Europa escuchar un mensaje sobre el juicio de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste un sermón sobre el infierno, la ira de Dios, el juicio venidero? Hermanos, es difícil encontrar, descargar un sermón sobre un tema así hoy día online. Pero si Pedro y Pablo estuvieran entre nosotros, estarían hablando de la segunda venida. Estarían predicando sobre el juicio venidero. No estarían dando un mensaje humanista para ser más populares con el pueblo. Pero hoy sabemos que los mensajes que más descargas consiguen son: sueña cosas grandes, viene algo grande, hay un campeón en ti, tú vales mucho. Ego, 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 todo apelando a la carne. Te digo, si Pedro y Pablo estuvieran entre nosotros, jamás se atreverían a predicar un mensaje de tanta basura como aquel. Basta ya pues de torcer la palabra. Basta ya de agradar a las multitudes. Es hora de volver a las escrituras. Es hora de predicar las escrituras, creyendo que Dios puede resucitar a muertos por medio de la palabra expuesta y predicada. Es hora de recuperar la doctrina del juicio venidero, la segunda venida de nuestro fiel Dios y Salvador Jesucristo. Y os recuerdo lo que dice 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus. Probad a los predicadores para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El hombre que no te habla sobre la segunda venida es un falso maestro. El hombre que no te advierte acerca de tu pecado es un falso maestro. Pero Pastor Will, ¿qué pasa si la gente se va de la iglesia por predicar estas cosas? Pues que se vaya. Que se vaya. No estamos aquí para agradar a la gente. Estamos aquí para que haya una sola voz aquí siendo expuesta, la del Señor Dios Todopoderoso. Y como bien decía Pablo, Gálatas 1, versículo 10, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Pero Pastor Will, si yo hablo de estas cosas, ¿van a hablar mal de mí? ¿Me van a criticar? Espera un momento. El profeta Isaías fue aserrado en dos. El profeta Juan el Bautista perdió su cuello, su cabeza por predicar estas cosas. ¿Y tú estás preocupado? Porque la gente te va a criticar, la gente va a hablar mal de ti, la gente va a decir cosas feas y mentir acerca de ti. Venga ya, deja de ser un bebé, sé un hombre de Dios, sé una mujer del Señor y sufre penalidades como buen soldado del Señor Jesucristo. No te dejes engañar por este amor falso que procura cerrarte la boca. Sé fiel a los impulsos del Espíritu Santo. Predica todo el consejo de Dios, pase lo que pase, para la gloria del Señor. Y acabo también con una promesa fuerte. Dios ha prometido hacer algo con todos estos del capítulo 2. Los inconstantes, los que tuercen todo, los perversos y malvados. Dios les va a regalar algo en el día final. Versículo 16. Tuercen todo para su propia perdición. Son falsos, obreros fraudulentos, embajadores del infierno, y recibirán la perdición eterna. Estos soñadores pueden engañar, hermanos, incluso iglesias enteras, zonas enteras como Asia Menor, pero Dios no será burlado. El Rey del cielo lo ve todo y lo examina todo, y la luz de Dios acabará con ellos. A modo de aplicación, hermanos, sé fiel a tu Biblia. Y aunque tengas que perder a seres queridos y amigos por ser fiel a la palabra, sé fiel a la palabra de Dios. En la segunda venida, tú recibirás gloria eterna. Y todos los indoctos e inconstantes que procuran engañar en el nombre de Cristo recibirán eterna condición. Yo bien sé que más personas se congregarían en una iglesia donde no se haga mención del pecado, del infierno y de las partes amargas de la palabra de Dios. Y estamos viendo por doquier, las iglesias están quitando la enseñanza de la palabra de Dios y ahora están solamente con música, drama, anuncios y un sinfín de otras cosas. Pero un consejo, hermano, siempre procura congregarte en la iglesia más apegada a las escrituras.
No te congregues en la iglesia más cerca de tu casa. Congrégate en la iglesia más apegada a las sagradas escrituras. Ay, Dios te va a pulir. Ay, Dios te va a santificar. Ay, Dios va a pastorear para su gloria. Pero recuerda también, hermanos, hasta que Cristo no venga, el peligro de engaño es sutil. Te van a predicar de la Biblia, sí, estos falsos, pero torciendo el significado. Por lo tanto, os animo a ser maduros en la palabra de Dios, a vivir con discernimiento. Guardaos de los hombres. Hay muchos Judas Iscariotes, hermanos. Vive en la luz y en el temor del Señor, y así no harás caso a los dulces falsos maestros. Quédate con la palabra, quédate con Pedro, quédate con Pablo, quédate con el Señor Jesucristo. Quédate con la palabra escrita de Dios. Conclusión. Versículos 15 a 16. Tener entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hoy hemos visto 3 P's. La primera P, paciencia. Dado que Dios es tan paciente, hemos de ser pacientes. Y como nuestro hermano Noé, hemos de exhibir la misma paciencia esperando en la venida de Cristo. Número 2, Pablo. Pablo, además de Pedro y Noé, era sumamente paciente. Y es un amado hermano, porque Pedro era capaz de recibir una palabra de reprensión. Corrige al sabio y él te amará. Y hemos también defendido la idea de que el Nuevo Testamento también fue inspirado por el Espíritu Santo, ya que Pedro habló de los escritos de Pablo como escritura. Y en tercer lugar hemos hablado de perdición, donde el pueblo de Dios tiene mucha esperanza, la gloria venidera, Cristo, su brazo, su pueblo, los ángeles escogidos por los siglos de los siglos. El día de la venida del Señor será un día de gran perdición para los inconstantes, para los torcidos, para los malvados. Así que Dios nos ayude a discernir para que podamos ser una iglesia verdaderamente bíblica, con raíces escriturales, con el fin de no ser engañados por estos impostores. Oremos al Señor y démosle gracias por la palabra que nos ha compartido en esta mañana. Oremos a Él.